Las mujeres nos educan para no decidir sobre nuestros cuerpos. Y yo creo que eso se nota de muchas maneras. Por ejemplo, yo no sé si ustedes recuerdan o si a ustedes les pasó que en sus casas, por ejemplo, podían andar por la casa en pelotos, desnudos. ¿Qué es lo que estás diciendo? Tranquilamente, mientras que a nosotras se nos enseñaba a cerrar las piernas. Mamita, cierre bien las piernas, siéntese bien, no muestre tanto. Entonces, muchas veces esto arranca no de que nos eduquen para no decidir sobre nuestro cuerpo, sino que empieza por educarnos para ni siquiera conocer nuestro cuerpo. Pero la verdad es que en la vida una y otra vez nos encontramos un montón de barreras para acceder a esa información y a ese conocimiento sobre nuestro propio cuerpo. Entonces, si no lo conocemos... Yo soy muy débil y no puedo con el mundo. La cantidad de mujeres que no conocen su aparato reproductor, que no conocen su vagina, es impresionante por la falta de acceso a la información. Entonces, pues, de ahí para arriba todo lo demás se vuelve muy difícil. Y si tú no puedes decidir sobre tu cuerpo, ¿qué nos espera sobre todo lo demás? Yo soy muy débil y no puedo con el mundo. Eso explica por qué históricamente a las mujeres nos ha costado tanto tener muchos derechos, desde votar hasta conducir un carro. Elegir una maternidad, hasta elegir ser mamás, porque es nuestra decisión y no porque es una imposición social. Y yo creo que el origen de esos problemas es el machismo y es la carga de la culpa sobre las mujeres. Entonces, creo que eso es lo importante. En los países en donde el aborto está despenalizado, como Canadá, como Argentina, como la Ciudad de México, los abortos se aplanan o se reducen. En primer lugar, si estamos hablando de aborto libre en general, es bastante ruin caer en la violación, en la niña violada y en el riesgo de vida a la madre, causales que mayoritariamente están aceptadas en América Latina. Y es bastante ruin decir matar a tu hijo de un ser humano. ¿Me puedes dejar terminar? Te agradezco. Por otro lado, se habló de la reducción mismo en Argentina. En Argentina todavía no tenemos datos oficiales para afirmar que existe una reducción producto de la legalización porque se legalizó el 30 de diciembre y los datos tardan más o menos 2 años en expedirse el Ministerio de Salud y hacerlos públicos. Y digo, yo trabajo con legisladores acá en Argentina y con otros funcionarios públicos y nadie accede a esos datos. Así que de plano esa afirmación es mentira. En segundo lugar, por ejemplo, en Uruguay, en el primer año de legalización se realizaron 7.100 abortos. 2 años después, esa cifra había aumentado un 50%, con lo cual la legalización del aborto, al igual que en el resto de los países, y eso lo puedes verificar con los datos propios de los ministerios de salud, demuestra que aumenta la cantidad de abortos producto de la legalización, no disminuye. Y en Ciudad de México no fue la excepción, pasó lo mismo. Por otro lado, se habló de la prisión a las mujeres que abortan. Yo tengo un análisis comparativo de 15 países de Latinoamérica y no hay ninguna mujer presa por aborto. Digamos, ninguna cayó en prisión. Hay mujeres judicializadas, esas investigaciones sirven en muchos casos. Viene ahora el caso de Iris Trinidad Canteros en Paraguay. Su investigación sirvió para encontrar a las personas que le habían prohibido el aborto clandestino y la verdad es que se habían abusado y habían puesto en riesgo su salud, con lo cual me parece genial. Y otra cosa más que terminaría para decir es que se dijo que no es un niño, sin embargo, la ciencia es categórica y taxativa en todas sus afirmaciones e incluso se habló de una vida posible. Estamos hablando de la ciencia, hay una sola biblioteca, Cintia y yo estudiamos en embriología en la Facultad de Medicina, porque es un niño y además, digamos, en cualquier carrera biológica se puede llegar a esa respuesta porque la biología es categórica y redundante. Si existiera la posibilidad de que existiera una vida, en lo que es el campo jurídico existe el principio pro homine, que quiere decir que en caso de no saber si estamos matando a alguien, siempre tenemos que inclinarnos por la opción más favorable a la vida. ¿Por qué? Porque podríamos estar cometiendo la injusticia de matar a una persona. Recordar que la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que todos los humanos, desde el momento inicial de su existencia, son sujetos de derecho. ¿Y de qué derechos? El número 4 dice derecho a la vida. El número 6 a la personalidad jurídica. Exacto, desde que existes, desde que respiras. Existencia es la palabra clave. Una cosa agregaría, la Convención sobre los Derechos del Niño en su preámbulo, que tiene carácter normativo por el artículo 31 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, dice que los niños necesitan, por su condición de vulnerabilidad, de la debida protección legal tanto antes como después del nacimiento, lo cual está asumiendo que existen niños antes del nacimiento. Knockout. Y a las personas que nos están viendo, que son creyentes y que les interese como conocer más sobre esto, que sean, por ejemplo, católicas. En Colombia hay una organización que se llama Católicas por el Derecho a Decidir, que son mujeres católicas que trabajan por la despenalización del aborto. Tengo aquí un libro en mis manos que se llama Prestadores de Fe, que es escrito por personas cristianas practicantes que expresan desde su creencia y su cosmovisión argumentos que
que vale la pena que les den una mirada y que yo creo que ustedes mismas deberían ver por su propia cuenta, porque aquí me extendería un montón. Así que cuando se plantea que la religión tiene que quedar afuera del debate, en realidad básicamente le estás diciendo, de hecho decían, la iglesia debe salir del debate, pero para la iglesia católica, la iglesia somos los fieles, con lo cual estaría diciendo, si vos crees, no participes del debate. O sea, en el fondo eso es lo que se está sosteniendo. Y creo que viene acompañado de un montón de, bueno, como estos prejuicios que hay sobre los creyentes. Y yo, digamos, lo aclaro, yo arranqué siendo activista, atea, fui completamente atea, no criada en la religión, hasta hace algunos par de meses que decidí bautizarme el año pasado. Justamente por eso no defiendo estas cuestiones desde la creencia religiosa, para nada, pero lo cierto es que me parece como muy duro decirle a una persona no podés hablar desde este punto de vista, porque entiendo que para las personas la religión es una cuestión muy importante. Por ejemplo, si yo fuera médica y me obligaran a realizar abortos y por objeción de conciencia, por mis creencias religiosas, no lo quiero hacer, me parece que la cuestión religiosa es sumamente importante, no podemos vulnerar las creencias de una persona. No encuentro fallas en su lógica. Por otro lado, me parece que se dijo como que estaba bien dejar a la iglesia fuera, digamos, a la religión fuera siempre que se tratara de derechos. Sin embargo, si tomamos, por ejemplo, Estados Unidos y el segregacionismo, Martin Luther King, pastor protestante, fue uno de los principales luchadores en contra del segregacionismo y, digamos, no le resta valor a su mensaje, sobre todo porque era sumamente confesional. Fray Bartolomé de las Casas era el que peleó por los derechos de los indios en la conquista española y la verdad es que era, digamos, perteneciente a la Iglesia Católica y era uno de los principales abanderados a favor digamos, de los derechos de los indios y que no fueran ni maltratados ni nada por el estilo durante la conquista. Por lo cual me parece que estamos como viciando y diciendo todo aporte de la Iglesia es mala. Siendo que la Iglesia mismo, por ejemplo, es la que instaura el hecho de que a los nacionales se los trate igual que a los extranjeros. Y esto estamos hablando de casi 2000 años atrás. Con lo cual, me parece que tenemos que dejar de tomar esa postura y, por otro lado, puntualmente con el hecho de Católicas por el Derecho a Decidir, si bien tiene ese nombre, por ejemplo, en Brasil por ley estuvieron obligados a sacárselo porque no responden a lo que dice la Iglesia Católica y, por otro lado, reciben financiamiento de son organizaciones, digamos, en el mundo, existen también en Argentina, donde la presidenta es marxista y sabemos que el marxismo dice que la religión es el opio de los pueblos, con lo cual claramente no puede ser católica, Marta Lanis, pero por otro lado, Católicas por el Derecho a Decidir, por ejemplo, en Argentina recibió $2 millones de la IPPF, que es la red de clínicas ahorristas más grande del mundo, con lo cual evidentemente pareciera que está genial decirse católico cuando se está a favor del aborto, pese a que el interés en el fondo es la legalización del aborto para poder implantar un negocio multimillonario, un aborto en los Estados Unidos en el primer trimestre, un aborto quirúrgico hasta casi $1.500, sabiendo que después de la legalización, como ya lo dijimos, aumenta la cantidad de prácticas, pero cuando uno quiere defender la vida desde la religión, ahí parece que tenemos que dejarlo fuera. Y digamos, somos un ser humano, tenemos una vida, tenemos un aspecto trascendental y un aspecto terrenal. No podemos vivir como esquizofrénicos, partirnos a la mitad y decir lo otro no existe. Martin Luther King, por ejemplo, hace todo un ejercicio de defensa de derechos humanos en el momento histórico en el que aparece. Nunca lo hace abanderado en un discurso religioso. Lo hace con su... No, bajo ninguna circunstancia. Yo leí varios... y moral sobre yo leí varios libros de una frase de Martin Luther King en el libro. La fe es dar un paso sin saber. Acá en Colombia existe una mujer que fue una monja y fue guerrillera. Y es el mismo escenario de paréntesis. Entonces, si se es monja y se es guerrillera, hay una contradicción. Lo hace desde la fe. Yo tengo dos preguntas. Primero, nunca dijiste el nombre del estudio. Y en segundo lugar, Martin Luther King tiene frases, pero a ver, así. Cada miseria humana deshace y mancha la imagen de Dios en el hombre. Digamos, frases así para justificar el hecho de estar en contra de la segregación. Si uno lee sus libros, que me parece que, no sé si los leíste, yo sí, tiene alusiones a cuestiones religiosas todo el tiempo. Es imposible separar el discurso confesional de Martin Luther King de su lucha humanitaria. Deberían estar excluidos del debate. Oh, no. Pero por supuesto, hola hermanas. A mí me parece muy absurdo ver mesas de debate sobre el cuerpo y los derechos de la mujer que solo están implementadas por hombres, siempre blancos, siempre privilegiados. ¿Por qué, Dios, me hiciste un ser tan inferior? Me parece que decir que la mujer es la única que tiene que decidir en el caso de un aborto y que el hombre no puede opinar es claramente decirle, bueno, te quedaste embarazada, hacete cargo, y en vez de, digamos, empoderar a una mujer, lo único que está haciendo es decirle, mira, flaca, no cerraste las piernas, entonces ahora la responsabilidad es tuya. Me parece que lo que está haciendo es profundizar una concepción machista de que solamente la mujer se tiene que hacer responsable. En el acto sexual hay dos, con lo cual lo más lógico, si hablamos de una cuestión de consecuencias y aporte a esas consecuencias, es que el hombre opine. Más allá de eso, obviamente me parece que es fundamental el hecho de que todos tenemos un papel activo en la defensa de los derechos humanos, con lo cual todos tenemos derecho a opinar. E incluso algo que se dijo acá es que el 70% de los hombres abandona a su hijo cuando se entera que tiene una discapacidad, y eso nos parece reprochable. Y por otro lado, podemos comparar los números en Europa, cuando la mayoría de los niños, cuando salen
en el diagnóstico que van a tener síndrome Down, más del 90% en promedio son abortados, con lo cual si nos parece recriminable que el 70% de los hombres abandone a sus parejas cuando sabe que el niño viene mal, ¿por qué no nos parece reprochable con una mujer que se supone que, digamos, está en una situación en la cual se empoderaron, ya pueden decir, porque el aborto en Europa es legal en la mayoría de los países hace 30 o 50 años? Por otro lado, me parece que, y hay algo que es súper para destacar, por ejemplo, si tomamos Bolivia, el Código Penal, el artículo 250 del Código Penal, establece una pena para el hombre que abandona a la mujer y una pena agravada para la mujer que producto de ese abandono comete suicidio o aborto. Entonces digo, me parece que está bueno entender eso de que la igualdad es en pos de los derechos y la protección del niño y de la mujer, digamos, no es dejando a nadie de lado, y no es que porque ellos hacen las cosas mal, nosotras tenemos derecho a hacer las cosas mal. Yo tengo una pregunta para ustedes, chicas, solo chiquita, y es ¿por qué no hacen activismo, ya que están tan interesadas en los derechos de los niños? ¿Por qué no hacen activismo para que tantas madres solteras no estén por ahí pagando con sus niños solas y los niños en tantas injusticias? Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico. Gracias, María Ángela, por la pregunta. Y aquí sí quiero recalcar, y obviamente voy a aprovechar aquí, hacemos bastante activismo. En México yo trabajo y estoy enlazada, Ser Pro Vida es una organización y está enlazada directamente con BIFAC, que es una casa que recibe a mujeres solteras, madres vulnerables que necesitan acogida, es decir, quedarse a dormir ahí, alimento, también las apoyan con becas para que estudien, las apoyan con becas para que tengan un oficio, para que tengan un trabajo. Entonces, de que se hace activismo, sí, BIFAC es Pro Vida y lo hacemos en Ser Pro Vida. Aquí vi tu Instagram y solo hablas de aborto y nunca de la responsabilidad de los hombres hacerse cargo de sus hijos ya con vida, nunca, solo hablas de aborto. Sí, con agregaría que a las mujeres. Mira, si le das follow, lo prometo que lo vas a ver en las historias porque lo hemos tocado bastantes veces en historias, incluso lo puedes buscar en historias destacadas. Si te das una leñita, ahí vas a poder entender un poquito de lo que hablamos, sobre todo siempre tocamos el tema de la responsabilidad de la madre y del padre, que son igual de importantes. En este caso, nada más déjenme terminar, BIFAC es una institución que hace 40 años se instituyó por una mujer pro vida y ha ayudado a más de 40,000 mujeres. Entonces, si quieren apoyar y donar dinero para que estas mujeres sigan siendo cuidadas y que tengan mejor calidad de vida, los invitamos. Estoy súper en desacuerdo con que se denomine derecho al aborto, porque lo que sí existe es el derecho a la vida. ¿Y qué es el derecho a la vida? El derecho a no ser matado de manera arbitraria. Y definitivamente el derecho a no ser matado de manera arbitraria es contrario al derecho que tienen las mujeres de matar a sus hijos no nacidos. Ahora, el derecho al aborto sería algo completamente irracional, hablando de que las leyes están para proteger a todos los humanos. Nosotros sabemos desde la medicina, y si procuran de verdad, si tratan de verdad de refutarlo, tendrían que obviamente refutar al padre de la genética moderna, que habla de que el humano es desde la fecundación. Entonces, si nosotros hablamos que los humanos son desde la fecundación y que por la Declaración Universal de Derechos Humanos todos los humanos tienen derechos desde el momento de la fecundación, entonces estaríamos hablando de que estar a favor del aborto es oponerte a respetar los derechos de los niños no nacidos. Ahora, esta es una pregunta porque trato de entender, de verdad procuro entender, pero no me da. Un bebé no nacido que es deseado es un humano con piernitas, con patitas, que puede escuchar música, que incluso en México es heredero de fortunas, pero un bebé que no es deseado, de alguna manera es solo un cúmulo de células que la mujer tiene derecho a sacar de su cuerpo. Digo, ¿dónde quedó la biología y dónde quedó el sentido? Por otro lado, sin embargo, si dicen que es un derecho, pero si vamos al Código Civil de Colombia, en el artículo 91, dice: la ley protege la vida del que está por nacer, lo va a considerar como ya nacido para todo lo que le favorezca. Incluso el artículo 93 de la Constitución Nacional dice: los derechos de los niños prevalecen por los derechos de los demás. Desde que yo quedé embarazada, realmente todavía no lo veía como un bebé, porque yo veía las ecografías y todavía no veía un bebé. No veía realmente eso, realmente veía una fertilización totalmente distinta, es decir, yo lo veía muy diferente hasta el proceso en el que llevo. Ah, caray, o sea, ahorita lo estoy viendo diferente porque ya voy en una semana muy avanzada, yo ya estoy llegando al 6º mes, entonces ya veo otra cosa, y eso depende de cómo tú lo quieras ver. Ay, si no lo veo no es ilegal. Otra cosa es que los traumas que puede causar un aborto, pero hablamos también de los traumas que puede causar un parto, porque hoy en día existe la violencia obstetra. ¿Perdón, cómo? Y esa también es otra cosa muy densa. Porque no en todas las EPS o en todas las formas en que tú vayas a tener un aborto te van a tratar bien. De hecho, cuando yo hice público lo de mi embarazo, a mí me publicaron: oye, te recomiendo que no vayas a gritar, porque es que si tú gritas las enfermeras no te van a atender.
Mi pregunta es, ¿ustedes están de acuerdo con que a una mujer se le abra un proceso penal, es decir, con que sea amenazada con ir a la cárcel o vaya a la cárcel una mujer, una niña, una adolescente por abortar? Totalmente de acuerdo, y te explico por qué. Porque producto de la denuncia penal se inicia la investigación. ¿Sabías que, por ejemplo, el 93,1% de las mujeres que se acercaban a abortar en Chile, cuando Chile sirve para hacer este tipo de estudios porque pasó de legislación restrictiva a completamente irrestricta en distintas circunstancias? El 93,1% de las mujeres que se acercaban a abortar en Chile era por razones de violencia y o vulnerabilidad, y justamente por eso todas las investigaciones que se inician producto de la denuncia penal permiten descubrir todas estas razones. En Argentina, antes de la legalización, había cerca de 15 sentencias por año condenatorias de delitos de aborto. Ninguna recaía en prisión sobre la mujer. De hecho, en Argentina hace más de 30 años que no hay ninguna mujer presa por aborto. Y una mujer necesita pasar por 3 abortos probados para recién entonces enfrentarse a la posibilidad de prisión efectiva. ¿Sabes por qué? Esto tiene que ver con la suspensión de juicio a prueba, con la ejecución condicional, con un montón de medidas que no solamente se contemplan en el sistema argentino, sino que se contemplan en toda Latinoamérica, que hacen que la mujer no termine en prisión, pero que sí podemos sacarla de la violencia en la que está inmersa, que la obliga a abortar. Y hago una pequeña distinción que nota sobre lo que decía Lucía recién. Yo no lo veo como una persona, y es muy triste porque, no que no lo veas como una persona, sino que hemos vuelto a, digamos, hablamos de dejar la religión atrás y de basarnos en la ciencia y los datos, pero volvimos a una situación en la cual si no lo veo no existe. Y entonces, por ejemplo, si no veo la célula, no existe. Eso va a pasar porque abortos ya hay, aunque sea legal o no. Eso es a lo que voy. Y eso es lo que he repetido todo este tiempo. Abortos ya hay. Esa niña que tú dices que a lo mejor va a decir sí algo de aborto, igual va a abortar. Solo que lo va a hacer de manera insegura, solo que lo va a hacer mal, lo va a hacer clandestinamente. Eso es a lo que voy. Los abortos no se van a acabar porque nosotros lo prohibamos. Así como no va a haber gente que va a pero eso es algo que podría sostener el abolicionismo y que aplica para cualquier delito. Digamos, realmente, si la penalización nos sirve para detener el delito, no penalicemos absolutamente nada, porque los delitos, la realidad es que en la práctica siguen ocurriendo. Sin embargo, sí está demostrado, y esto, digamos, lo estudia el derecho penal, es la razón de ser, la función de la pena. Si no puede justificar la pena, no puede justificar nada, que producto de la penalización se genera una conciencia negativa sobre el hecho que impide y sirve de forma preventiva para que no se haga. Esto está probado ya, y es en lo que se basa nuestro derecho penal, no para penalizar el aborto, digamos, para penalizar absolutamente todo lo que tiene punible. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Sé que no nos vamos a poner de acuerdo en varias cosas, como el origen de la vida, como esa idea de las mujeres irresponsables, porque es que todo el mundo se puede equivocar una noche, pero lo irresponsable realmente es traer al mundo un hijo o una hija no deseada. Sé que ahí no nos vamos a poner de acuerdo, pero sé que nos vamos a poner de acuerdo, por ejemplo, en la importancia de que las mujeres, las niñas vivan una vida plena, de que todo el mundo crezca en familias felices, de que todas las maternidades sean así de deseadas, como la de la amiga de Nat, como la tuya, Mona. Entonces, creo que en ese sentido lo que yo les diría es, denle una mirada a las cifras, dense cuenta que ni en Uruguay, ni en Canadá, ni en la Ciudad de México han aumentado los abortos por la despenalización. No pasa. De hecho, en algunos países la curva disminuye. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay da esas mismas cifras, de 7.100 a 9.600. Los embarazos adolescentes también. Y disminuyen. No, de hecho, Uruguay legaliza el aborto en el 2013. De 2008 a 2011, en realidad 2012 porque entra en vigencia la ley en 2013. De 2008 a 2011 tiene 0 muertes por aborto, y esto es una situación de ilegalidad. Cuando lo legaliza, esas muertes vuelven a aparecer. Ocurre en 2013, 2014, 2015, 2016. El Ministerio de Salud Pública de Uruguay. Está en la página web. Frente a la salud mental y la depresión, pues miren, todas hemos citado muchos estudios, también les voy a mandar pero también les hablo como desde mi experiencia como periodista que habla exclusivamente de temas de género, periodista feminista que habla con muchas mujeres todos los días y con muchas mujeres que abortan, y sin duda hay mujeres que experimentan depresión, tristeza, ansiedad después de hacerse un aborto, pero una vez empiezan el tratamiento psicológico entienden que esto viene por la culpa, no por el procedimiento en sí mismo, no por la decisión, sino por la culpa que nos han implantado en la sociedad de tomar decisiones sobre nuestro propio cuerpo. Y esa culpa nos daña un montón, y es como te hacen sentir mal, te hacen sentir vil, te hacen sentir una asesina, te hacen sentir la peor mujer del mundo. ¿Por qué, Dios, me hiciste un ser tan inferior? Por haber tomado una decisión sobre tu cuerpo, y entonces con ese chip en la cabeza, pues evidentemente hay algunas mujeres que se sienten así, mientras que hay otras para las que simplemente es un alivio. Entonces estoy de acuerdo en que hay que trabajar en la salud mental, pero también en que hay que pensar cuál es el origen de esos problemas, y yo creo que el origen de esos problemas es el machismo. Y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, y la culpa... Creo que yo soy la única que falta. Haría una acotación, y es
Recién decías, María Ángela, que la culpa era la que hacía que las mujeres se sintieran mal. Sin embargo, todos, absolutamente todos los estudios que se han hecho en torno a la salud mental de las mujeres después que abortan son en países donde ya es legal, y en la mayoría de los casos ya es legal hace 30 o 50 años, con lo cual no existe una penalización de la sociedad. De hecho, en Estados Unidos lo consideran un derecho. Digamos, la mujer que no aborta, digamos, no estaría ejerciendo un derecho, con lo cual no es cierto lo que estás diciendo. Y tiene, digamos, dos caras. A, no es cierto, o B, por más que el aborto sea ilegal, la conciencia negativa perdura por la criminalidad del acto independientemente de lo que diga el ordenamiento jurídico en la conciencia social. Con lo cual, de las dos maneras, creo que no te favorece. En segundo lugar, David Ferguson, reconocido investigador neozelandés en materia de salud mental con respecto al aborto, dice que bajo ninguna circunstancia pueden evocarse razones de salud mental para inducir un aborto, digamos, y eso es categórico. Pero bueno, por otro lado, ya dejando pasar eso, y me parece genial que se contrarresten las fuentes, porque, digamos, hay mala información, creo que de los dos lados. Yo trato siempre de tenerla mejor, pero me parece que he visto mala información manejándose de los dos lados. Yo quiero ser mamá, quiero tener todos los hijos que pueda tener, me encantaría que fueran 8, pero soy consciente de que esa es mi realidad. Me encantaría que la mujer que no quiere ser madre no lo sea, pero bajo ninguna circunstancia ese no ser madre o no elegir la maternidad es la posibilidad de pasar por encima de los derechos de otro ser humano.